Gloria a Dios, hermanos. Saludos para todos en el nombre del Señor. La bienvenida para los amigos y hermanos que proceden de otros lugares. También los saludamos y le damos la bienvenida. Sí hay algunos que nos visitan. Y vamos a estar muy atentos, esperando que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Dios es el que hace todas las cosas a través de elementos. Ustedes saben que cuando Dios creó los cielos y la tierra, al hombre y todas las especies, las creó por medio ¿de qué? De la palabra. Entonces, de pronto dijéramos que en un momento dado no sería tanto la palabra, sino Dios a través de la palabra. Igual que la redención nuestra la hizo Dios por medio de Jesucristo. Les invito, hermanos, para que tengan la bondad de abrir sus Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 37, a partir del verso 25 al final del capítulo. Éxodo 37, a partir del verso 25 al 29, o sea, al final del capítulo. Y qué buen momento, hermanos, después de, para muchos, una faena del día, sus obligaciones, deberes, compromisos que todos hemos tenido, pero que ahora nos hemos olvidado de todas las cosas, aún de los problemas que tuvimos o hayan tenido, y nos vamos a dedicar a meditar un poco en la palabra del Señor. Capítulo 37, 25. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de un codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura era de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes eran sus paredes alrededor y su cuerno, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también los anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas, y a los 2 lados, para meter en ellos las varas que habían de ser conducidas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite de la santa unción y el incienso puro aromático, que según el arte del perfumador. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre para darte gracias por la lectura de tu palabra. Ahora esperamos, Señor, que como multiplicaste, Señor, los panes y los pocos peces, así también tu palabra, oh Dios mío, su interpretación, su revelación, sea multiplicada para bien de todos nosotros, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dando gloria a Dios, pueden sentarse. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a dar la enseñanza en el día de hoy
bajo el tema el elemento y su destino. Yo creo que todas las cosas, o es bien sabido, que tienen su propio destino. Si nosotros entramos a la cocina, veremos una cantidad de utensilios, platos, cucharas, ollas, y cada elemento tiene su propio destino. Porque nosotros cuando vamos a ingerir el alimento, no pedimos una olla para sacarlo, porque ella tiene su propio destino. Pedimos más bien para sacar el alimento un cuchillo, ¿o qué es? La cuchara, ¿no? Normalmente. En el Éxodo nos muestra la cantidad y la variedad de los elementos con que fue construido el tabernáculo. La cantidad de utensilios que se usaron para la elaboración del tabernáculo y de todos sus enseres. Entonces, como todas las cosas tienen su destino, Dios le dio el destino a cada elemento que Él mandó para que se hiciera en el tabernáculo y los utensilios para que cada uno ocupara su función. Pero una de las cosas de admirar, y todo tiene un punto de vista o el centro de atención, que es lo que nosotros debemos tener en cuenta, que aquí usted se entera de la variedad de los elementos, el destino, pero sobre todo nos llama la atención el altar del incienso. El altar del incienso. Hablemos un poquito de la variedad de los elementos para no irnos muy lejos. Los elementos de la construcción del tabernáculo estaban reflejando el porvenir, lo que vendría o lo que significarían estos elementos. Por ejemplo, miramos en Efesios 4:10, ¿qué es lo que tenemos ahí? Muy conocido, muy repetido, pero que es bueno hacer mención. El tabernáculo estaba de todas maneras representando al Señor y a su iglesia. Y aquí vemos unos elementos con unas funciones. Dice en el capítulo 4, a partir del verso 9, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí están los elementos y las funciones. A unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Elementos y funciones. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo en particular como Él quiere. Comparando los elementos del tabernáculo, ahora miramos la variedad de ministerios que tiene la iglesia del Señor. Pero no podemos perder de vista que aunque hay una cantidad de elementos para el tabernáculo, también los hay dentro de la iglesia, ministerios para que cada quien se desempeñe en su función, la cual Dios le ha dado, dones y ministerios. Pero el punto de vista que en esto, para poder desempeñarnos en lo que Dios nos ha delegado, para las funciones para las cuales Él nos ha puesto, es necesario que dependamos de Dios para todas las cosas que Él nos haya dado, que dependamos de Él. ¿De qué manera? A través de nuestra oración a Él. Debemos tener un contacto permanente con Él para podernos desempeñar en el ministerio o el don más sencillo que nos pareciera. Nosotros podemos tener las habilidades, uno solo puede tener todos los dones, uno solo puede tener todos los ministerios. Y eso, tenemos esa capacidad. Pero ¿a qué nos referimos? Si aunque pudiéramos tener todos esos dones y ministerios, si no es Dios quien nos ayude, no podríamos desempeñar ni uno solo. Entonces, de aquí, todos esos oficios, cada quien, nosotros tenemos que saber que para podernos desempeñar, para poder dar resultados, Dios nos ha mandado a velar y a orar. Pídeme y yo te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Salomón tuvo que pedir a Dios no plata ni oro, ni la vida de sus enemigos. Salomón pidió algo muy importante. ¿Qué pidió? Sabiduría. Para poderse desempeñar, para poder rendir. Porque nosotros tenemos que pensar que las habilidades nuestras son una parte.
el conocimiento, la teoría, la práctica, las experiencias son una parte, pero no es lo único. Es lo que el mínimo que nosotros los seres humanos podemos aportar. Pero lo importante es lo que Dios aporta. Cuando nosotros creemos y le tenemos fe a nuestras capacidades personales y las experiencias vividas de la vida, y no dependemos de Dios, todo se derrumba, todo se va abajo. Pero en lo más mínimo que nosotros, así no tengamos sino un solo ministerio o un don, cada quien, ese don va a ser fructífero. Ese don, ese ministerio va a ser para mí una bendición. Va a ser una bendición para mi hermano. Va a ser una bendición para la familia. Una bendición para el grupo que nos rodea. Puede ser ese solo ministerio. Pero si podemos tener todos los demás ministerios, sin Dios, ni me beneficio yo, ni se beneficia mi hermano, ni nadie se beneficia, aunque tenga todos esos talentos y capacidades. Qué bueno que nosotros nos humillamos y entendemos, reconocemos y aceptamos que sin Dios nada se puede hacer, que solo con Él es que podemos salir adelante. Virtudes personales sirven, pero es lo mínimo nuestro, es lo mínimo. Entonces, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, según Pablo, 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos el templo de Dios. Entonces, ese templo que somos nosotros, ahí Dios opera, desde ahí opera, cuando nosotros sabemos depender de Él. Nuestras oraciones, nuestro ruego, nuestras súplicas a Dios, cada vez que alguien está postrado delante de Dios, estamos mirando a una persona, reconociendo su necesidad de Dios. Estamos viendo en esa persona alguien que depende de Dios, que reconoce que su dependencia de Dios es tan importante que sin Él, como dijo Pablo, nada podemos hacer. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces aquí el altar del incienso estaba ahí en medio de todos los utensilios. No podía faltar el altar del incienso. Ese altar tenía algunas medidas a lo largo, a lo ancho y alto, pero sobre todo la parte superior era la más alta, indicándonos que por encima de lo demás, de las argollas para mover ese altar y las varas, sobre todo esas cosas, tanto la estructura del altar, los utensilios de él, tenían que tener una función que desempeñar, pero que por encima, la parte superior, tenemos que señalar a Dios actuando, a Dios obrando, es decir, todo lo que aquí se hace,
hay que defender, hay que mirar hacia arriba. El incienso, dice en Apocalipsis 5:8, los 24 ancianos tomaron copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hablamos de la estructura del altar y hablamos de todos estos elementos, y ustedes notan que ese altar, que tiene que ver con la iglesia del Señor, los anillos por donde pasaban las varas para poder mover ese altar, nos están indicando la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Que esas dos varas y esos anillos estaban ligados allí para desempeñar una función. La iglesia debe, como cuerpo de Cristo, debe permanecer perfectamente unida. El Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es necesario estar de acuerdo. Así que la iglesia marca la diferencia en medio de los cientos de miles de credos religiosos que existan. La iglesia tiene que marcar la diferencia, porque tiene que entender que es única. La iglesia es única, la iglesia del Señor, que es el verdadero cuerpo de Cristo. Es única, no es plural, es singular. El Señor siempre habla de su iglesia, de su iglesia. O sea que no hay sino una sola iglesia. Nosotros decimos frecuentemente que hay tantas iglesias que hay en el mundo, pero no hay iglesias. Son movimientos, son grupos religiosos, cada quien por su camino, cada quien por su lado, pero la iglesia es una sola, una sola. La amada de Él, del Señor, la niña de sus ojos, la esclarecida como la luna, esa es su iglesia. Así que, si ese altar se movía con todos sus utensilios, todo iba girando a un contorno o al otro. La iglesia del Señor tiene que girar a un mismo sentido. Tratar de que todos podamos girar al mismo lado y al mismo tiempo. No cada quien por su lado, sino todos por un solo lado, por un solo lado. Así que todos estamos llamados, y yo no dijera más que aún llamados, sino más que llamados, obligados a título personal de acercarnos permanentemente a ofrecer el incienso, que son las oraciones de los santos. Pablo dice también en 1 Corintios 1:10, hablando de la unidad, para que seamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El incienso, según Isaías 66, dice del incienso: la multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Habla también, es decir, que era traído de lejos, no se encontraba como la arena del mar,
o como las piedras normalmente, había un desplazamiento a los lugares donde se podía encontrar el incienso, de tierras lejanas. Había que aportar un sacrificio. La oración es el sacrificio nuestro hacia Dios. La oración no es fácil. No a todos nos gusta orar. ¿Cuántos creen que orar a Dios es la mayor alegría, la mayor satisfacción? En el momento de estar en la oración es un momento agradable, pero empezar es difícil. Empezar es difícil, es un sacrificio. Hay que aportar ese sacrificio, a lo que de pronto muchos no queremos hacer, pero Dios nos manda a hacerlo. El incienso tenía que permanecer encendido en las horas de la mañana, las horas de la tarde, lo que indica de que en nosotros debe de haber permanente oración y ruego, clamor a nuestro Señor. Cuando usted deja de orar, usted dice: en otro tiempo yo oraba mucho, buscaba mucho a Dios. Y la pregunta es: ¿qué sucedía en esa época cuando usted oraba a Dios permanentemente? Cuando usted buscaba a Dios en esa época, ¿qué sucedía? Ahora, ¿qué sucede después de eso cuando ya usted ha dejado de un lado la oración? No se preocupa por buscar a Dios. Normalmente uno respeta, pero le da un poco de angustia, aunque cada uno de ustedes tiene su forma. Hay hermanos que vienen al salón, al culto, y rara vez se puedan ver que se arrodillan a orar a Dios. Y yo no puedo juzgar ni decir si ese hermano viene al culto o esa hermana y no se arrodilla a orar, o al menos sentado si no lo puede hacer, pero lo vemos que está orando. Viene al culto y no lo hace. Llega como llegara a la casa del amigo o de la amiga, y llegó y se sentó y pare de contar. Entonces uno dice, pues se le viene a la imaginación, si él no ora cuando viene al culto, no dedica unos minutos para arrodillarse y orar. Entonces le viene a la imaginación, ¿qué pasará en su casa cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando se va para el trabajo, cuando emprende un viaje? Si él no lo hace cuando viene al culto, inmediatamente la mente juzga. ¿Será que así es en la casa? Pero puede suceder lo contrario, que aquí viene un poquito a descansar del tanto trabajo que tiene allá, porque allá ora mucho, allá se arrodilla, allá clama, allá ayuna y hace muchas cosas. Y entonces a veces uno juzga mal, ¿no? Uno puede juzgar mal que ese hermano o esa hermana está en bancarrota porque no lo hace aquí, pero bueno, lo hace en su casa. Entonces eso es respetable. ¿Qué es lo importante? Lo importante no es que usted venga aquí, si el culto es a las 7, llegue aquí a las 5 y esté de rodillas de 5 hasta las 7, hasta cuando comience el culto. Uno dijera, qué hermano, qué hermana, para orar, para buscar a Dios, qué bueno eso. Pero de pronto es lo contrario, aquí lo hace y en la casa no lo hace.
Entonces mire que es un poco complejo. De ahí que uno no se atreve a juzgar. No se atreve a juzgar. Ni es bueno hacerlo. Porque Dios conoce el corazón de cada uno. Y usted es el que tiene que responderle a Dios por sus actos. Usted sabe que tenemos que prepararnos, mantener listos para hacerle frente a la prueba, a la tentación, a la dificultad, que de pronto esa dificultad, esa prueba, esa tentación no le avisa a usted cuándo le va a venir. De ahí que por eso el Señor dice que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Porque sí es peligroso eso. Entonces, como les repito eso, y disculpen recalcarles, y usted puede venir aquí a arrodillarse y orar mucho, pero en la casa no hacerlo. O hacerlo allá en la casa y viene aquí y no lo demuestra. Entonces, pero yo no puedo decirle a un hermano que de pronto aquí no se arrodilla, o etcétera. Hermano, ¿por qué no ora? ¿Por qué no se arrodilla? Clame a Dios. Porque yo no sé cómo es su vida allá en la intimidad con su Dios. En la intimidad con su Dios. Entonces yo no, eso lo desconozco. Manéjelo usted. Yo no quiero obligar a nadie a que venga al culto y ore una hora antes o media hora. No lo quiero obligar. Que es un deber, que sí es bueno hacerlo. Que es bueno hacerlo. Yo voy al culto y desde que llego debo de postrarme y pues debo hacerlo. Pero si es su costumbre el no hacerlo, lo hace en su casa, le respeto. Porque es decir, la vida nuestra depende de Dios. Y yo soy el que tengo que estarle dando manejo a mi vida espiritual. Yo personalmente, dándole el manejo. Porque como digo, yo puedo venir aquí a mostrar que oro mucho, que clamo mucho a Dios, pero en la casa no lo hago. Entonces, que sí es bueno que si lo hace en su casa, lo haga aquí también, pero no es camisa de fuerza que usted lo tenga que hacer. Es decir, nosotros servimos a Dios. Y usted y cada uno de nosotros nos debemos preparar lo suficiente, sabiendo que, como les dije, la tentación, la prueba, la dificultad no avisa, nos llega de repente. Pero si nos llega de repente a la hora que sea, de día o de noche, usted y yo podamos estar preparados, listos, para el momento en que llegue la dificultad, nosotros estemos preparados para resistir al diablo y él huirá de nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Démosle gloria al nombre del Señor. Su vida privada con Dios es respetable para mí. Su vida privada allá con Dios, para mí es respetable. Pero lo que sí le aconsejo y le amonesto es que permanezca en contacto con su Dios, porque el diablo está cual león rugiente mirando quién se descuida, para capturarlo, para asesinar su vida espiritual. Entonces, qué bueno que nosotros podamos mantenernos muy adheridos al Señor. Y esto a través de los ruegos, las súplicas, las oraciones permanentes delante de nuestro Señor Jesucristo. Usted es el que tiene que cuidar su vida espiritual. El pastor, los líderes acá solamente le enseñan, le aconsejan desde acá
No. Cuando vamos a su casa, de pronto hacemos, yo lo acostumbro, una oración, leemos un pasaje, y oramos por la familia. Simplemente hacemos eso. Eso es de pronto el trabajo, administrarles la palabra, ayudarlos, guiarlos por la palabra, pero luego usted es el que tiene compromisos solemnes con Dios. ¿Por qué? El descuidar esto, creer que los años, las experiencias, que eso es suficiente, puede resultar en la vida nuestra un fracaso a corto, mediano o largo plazo. Pero usted va rumbo al fracaso. Cuando nos alejamos de Dios, cuando no lo buscamos a Él, vamos al fracaso. Pero si nos acercamos a Él, seguiremos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque en Cristo es que nosotros somos vencedores y por Cristo o por Él podemos vencer la dificultad, la prueba que se venga como se quiera venir. Recordemos eso, somos el templo de Dios y que dentro de ese templo debe de estar el lugar de oración. Tiene que haber el altar del incienso, tiene que estar ahí permanentemente. En todo lo que yo haga, tanto espiritual, material, económico, lo que hago con la familia, en todo lo que es competencia mía, ahí en todas las cosas, de pronto Dios le ha dado muchos talentos, le ha dado dones, le haya dado ministerios, pero en todo eso, sobre todo, tiene que haber un centro. Tiene que haber un momento en que usted se detiene para tener una comunicación delante de Dios. Señor, tengo problema con mi familia. Dios puede ayudarlo. Tengo un problema económico. Dios puede socorrerlo. Tengo una enfermedad. Dios puede sanarlo. Hay una debilidad en mi vida espiritual. Dios es el único que lo puede fortalecer. Que en un momento de angustia, de desespero, Dios es el único que puede intervenir para que en usted haya calma. Esa tormenta que se ha destacado de un momento a otro, usted sabe que hay un centro en medio de todas esas cosas que se llama Dios, pero a través de la oración, a través del ruego y de la súplica. Mantengámonos preparados, listos, y de esa manera estamos robusteciendo nuestra confianza y esperanza en el Señor, que nos puede ayudar a salir adelante. Estén de pie, hermanos, y recuerde esto, llévese en su corazón. Usted dice trabajos, compromisos, aquello, lo otro, a derecha, a izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. Ahí estamos llenos de una cantidad de cosas en la vida. Pero entre todo eso debe de haber ese punto céntrico que se llama nuestra devoción con el Señor. En todo, en todas las cosas. Y a usted en todas las cosas le irá bien. Nos irá bien. Vamos a orar. Me gusta en estos momentos así, que oremos por ese hermano, por esa hermana, por ese niño, por ese joven, que en este momento, ahora mismo, tiene una tribulación, tiene una angustia, tiene una debilidad, está tentado. El diablo lo lleva como oveja para el matadero. Lo hay, lo hay. No sé. Estamos pensando que está por allá afuera. Es por ese hermano que no está aquí en el culto.
de pronto está aquí entre nosotros. De pronto es usted, soy yo, cualquiera de nosotros. Pero creemos que el Señor está listo a escuchar nuestro ruego, nuestra súplica y ayudarnos a salir adelante en cualquiera sea el problema. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre soberano, Señor. Tú eres el que conoce, como dijo el salmista, nuestro sentar y levantarnos. Tú eres el que conoce el estado y la condición de nuestras vidas. Como tal, mi Dios de los cielos, nos dirigimos en tu nombre bendito y glorioso a suplicarte su intervención a favor de cada quien, en cualquier lugar donde se encuentre el hermano, la hermana, el joven, el anciano, el niño, en dificultad. Señor, tú que conoces todas las cosas, nos puedes ayudar, oh Dios de los cielos. Tal vez la vida espiritual, la vida física, familiar, económica. No sabemos, Señor, pero tú lo conoces todo. Solamente te ruego para que intervengas en este mismo momento. Que escuches, oh Dios, nuestra oración, que atiendas a nuestro ruego. Señor, estamos intercediendo por alguien a quien tú conoces muy bien, para que él pueda salir adelante en medio de esa prueba o de esa dificultad, que él pueda superar, recibir su auxilio divino en el momento de ser tentado a fracasar contra ti. Señor Jesús, te lo pedimos en tu bendito nombre, Señor y Padre. Cantemos, me gusta ese coro, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Y qué bueno tener confianza que Él siempre nos ayudará. Pero ¿a quién le ayuda Dios? A aquellos que reconocen su necesidad. Aquellos que reconocen que sin Dios no se puede.